Entonces, introducimos el factor, el inverso del factor de fricción de Fanning a la 1.5 va a ser igual a menos 4 veces el logaritmo base 10 de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro más 6.81 sobre Reynolds. Y Reynolds es G por D sobre viscosidad. Haciendo una división de fracciones, extremos por extremos, medios por medios, la viscosidad sube en la parte superior y nos queda 6.81 por la viscosidad sobre la velocidad de masa superficial por el diámetro a la 0.9. Y ya tenemos una corrección del factor de fricción de Fanning porque ya considera el Reynolds, solo que sigue teniendo una pequeña variación porque ese Reynolds depende de G y G depende del factor de fricción de Fanning que depende de un Reynolds que no tiene depende de un factor de fricción de Fanning que no tiene Reynolds, pero vamos a hacer que converja. Bien, entonces vamos a introducir esta ecuación en el Excel. ¿Consideró la ecuación de flujo turbulento para Sí, la ecuación de Pappo para régimen turbulento, porque la de régimen laminar es la ecuación de Hegel-Kiseye y es para laminar. Y como estaba manejando un gas que está a 1 megapascal, transportaba una tubería, pues muy raro sería que se transportara en flujo laminar, ya que los flujos laminares son para muy bajas presiones o altas viscosidades o en condiciones de película. De película no me refiero a una película cinematográfica, sino a la interfaz que existe en las superficies, se llaman superficies de envoltura. Por ejemplo, cuando ustedes si sumergieran una esfera en un líquido altamente viscoso, como por ejemplo la miel, y la sacaran, lo que quedaría alrededor es una película. O brea o petróleo de alta viscosidad, y tienen una lámina, una placa inclinada y comienzan a verter el petróleo, y luego cuando todo el petróleo se haya deslizado a través de la lámina, lo que queda es la película. A eso se refiere cuando hablamos de fenómenos de transporte, cuando hablamos de película, de condiciones de frontera. Bien, vamos a introducir entonces ese valor, pero como ya saben, yo les recomiendo que lo hagan por parte, ya que pueden incluso tener uno solo. Yo voy a meter completo el argumento, ya luego le doy la inversa y el cuadrado. Entonces, pero necesitamos, voy a comenzar con la parte del número de Reynolds. Siempre comienzo con la parte interna. Es como cuando haces jerarquía de operaciones. Es más fácil si comienzas de acá hacia allá que de acá hacia acá. Pero como ustedes sepan usar el Excel. Entonces es 6.81 por el valor de la viscosidad. ¿No tenemos el valor de la viscosidad? No, todavía no. No lo hemos ingresado, ¿verdad? No. Ok, vamos a ingresar. Vamos a ingresarlo por acá, en los datos. Pero si nos da el problema la viscosidad, ¿verdad? Sí. Vamos a insertar la viscosidad. Y el problema que es de 10 a la 5.
la viscosidad sobre G, el valor de G que acabamos de calcular, lo que tenemos allá, por el diámetro, y el diámetro sí debe estar en metros, porque la viscosidad está en metros. A la 0.9. Toda la punta. Muy bien. Eso se le suma la rugosidad no veo rugosidad en milímetros, pero ahorita la podemos colocar. Rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro. El diámetro lo necesito en milímetros, lo voy a dar aquí. Se me va a indeterminar, pero no hay problema. ¿Qué? Todo esto es logaritmo base 10 menos 4 logaritmo base 10 todo eso. Espera. Profe, ¿y me ocupó el diámetro? Mande. ¿Y cómo ya les ocupó el diámetro? En milímetros, recuerden que les dije que la rugosidad debe de estar por las mismas unidades que el diámetro. No importa si quieren meterle metros, centímetros o milímetros, siempre y cuando los dos estén en las mismas unidades. Y si yo nada más tengo rugosidad en milímetros, a la de fuerza o la rugosidad la mando a centímetros o a metros, o el diámetro en centímetros o metros lo mando a milímetros. Siempre y cuando los dos deben de estar en las mismas unidades. Es indistinto. Esto es la inversa del factor de función de Phi. Ahora voy a calcular el factor de función de Phi, que sería el inverso. Al cuadrado. Ahorita vamos a hacer nuestro nuevo ciclo interactivo. ¿Qué fórmula hice? Esa. No, le puse una palomita de que debe estar en unidad y la hay. Checa. La E de las mismas unidades que tenemos la rugosidad en milímetros, el diámetro tenemos el milímetros, pero centímetros, pero ambos se deben de las mismas unidades porque se deben de cancelar. El logaritmo son unidades adicionales.
y el artículo Jiménez, así que ya están las 3 referencias mínimas. Si tienen otro libro también pueden utilizarlo. En el NOC también viene información según uso de la optimización, pero ya es como más aplicada a procesos de integración de energía y congregación y no recuerdo más. Por eso no lo puse como referencia bibliográfica, pero pues ya se tienen las referencias para poder sacar la información. Ok, gracias. Traten de sacar la información de los libros que les doy, luego me ponen unos libros, bueno, mis libros son, y es donde se empiezan a cancelar evidencias de PDFs, de apuntes que hizo alguien, así como ustedes, y lo subió. Porque así es. Entonces, mejor hagan que un libro, ya sea que sea un libro que ustedes tengan ahí en digital, o de las referencias bibliográficas que yo les sugiero, para evitar que se vaya cancelando evidencias. Evidencia de son investigaciones, ¿verdad? Sí, son investigaciones, son métodos de optimización univariable y programación dinámica. Logaritmo base 10. Ahí dice logaritmo base 10. Recuerden que cuando el logaritmo base 10 dice no, es automáticamente el logaritmo base 10, ya que si cuando el logaritmo base A se mostraría la base. Si fuera natural, Sí. Nada más diferenciado por decimales. Alimentos 4 por Que a mí no me sale. pero agregué Porque la primera es la E, esta. Sí. La termómetro. El milímetro. ¿Listo? Sí. Todo lo tienes que ocupar en milímetros. Esta. Pero daría para lo mismo. Bueno, sí. Ahí está la viscosidad. Sí. Aquí la tengo aquí. La viscosidad con que se multiplica o... ¿Dónde se agrega la viscosidad? Aquí por el 681. Entonces hay que multiplicarlo todavía. Sí. Pues ¿dónde más lo habías puesto? No la había puesto. Ah, por eso no te da. Sí, como no lo había hecho en la fórmula, por eso. Ah, pues es que se te olvidó añadirlo. Ahí está. Es que como ya no hay rey, se nos... ¿Qué estamos haciendo? Encontrando a Fanny. Pero vean, este Fanny que viene de acá, está en base a quién? A G. Ya un número de Reynolds, G. G ya lo determinamos. ¿Cómo determinamos G? Mediante el despeje de esta ecuación. Pero esta ecuación, ¿de quién depende? De este Fanny que no se ve acá. Y ese Fanny es el que tenemos acá, que es el primer ciclo en donde se despreció este término en Pappus. Y vean qué tanto, cuál es la diferencia. Puntos 00411 y puntos 004077. Divergen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Converger esos dos. Hacer que el solver haga las iteraciones para converger ambos. La función objetivo, minimizando variable cambiante, esta, porque esa es la que está fija. Por eso yo les dije en la última clase, esto no lo manden a llamar del ciclo anterior, lo traen como copiar y pegar acá como un valor, ya que si ustedes jalan de allá, se mueve el ciclo de allá, ¿okay? Y van a mover todo allá, entonces es independiente. Entonces vamos a hacer función objetivo, minimizar, celda cambiante, restricción, que esta, que es la función objetivo, sea igual a la celda cambiante. ¿Okay? Pero como les mencioné, el solver guarda, si es en una misma hoja de cálculo, se guardan los parámetros anteriores del solver que se haya utilizado. Por lo que cuando vamos a abrir este solver, estarán los del
ciclo iterativo anterior. Así que es importante que ustedes se cercioren cambiarlos, ¿no? Establecer objetivo, nuestro factor de fricción de Fanning. Minimizar, Ahora sí. celda cambiante. Ahora nuestra celda cambiante es este factor de fricción de Fanning que está ahí. La restricción tenemos que eliminarla y le vamos a agregar una nueva. Esa nueva es que nuestra función objetivo sea igual a nuestra celda cambiante. Y le damos resolver. Listo. Solver ha encontrado una solución. Y vean, G también se ajustó, porque era 518 y ahora es 516. Porque al ajustarse ambos, recuerden que G dependía del Fanning de allá, pero ahora el Fanning de acá ya está relacionado de tal manera de que eliminemos. ¿Cómo fue que le hizo? Función objetivo, Ok. minimizar, celda cambiante y que la función objetivo sea igual a la celda cambiante. Ok. ¿Es esa? Queda de la siguiente manera. El de Carlos. Que de. La de factor de fricción de Fanning. La G, sí. La de los datos. Sí, la de los datos. Ah, que quizás te hizo falta multiplicarlo por la viscosidad. En la parte de 6. O a los partes. Pueden hacerlo todos juntos, pero si no, pasa lo que está pasando, no saben ni dónde está mal su paréntesis, división o multiplicación, porque quisieron meterlo todo. Yo lo hice en esta ocasión. Ok. Y han metido una parte, Tanto que lo puedo usar en milímetros. explica el logaritmo, multiplica por 4, la gimnasia, luego le dan valor, no importa que se lleve más cerca. Igual el factor de Fanning este con el de la tabla. Sí. El denominador. Tenga el explica de las cosas. Sí. Más. Es que a mí me da 502 y pensé cuando le metí el sol ¿Cuánto le da el valor de él? de cuánto En el factor de fricción de Fanning. a 0.00436. Ambos. Fíjense, quizás sería acercarse al interruptor. Fíjate aquí en el Fanning le da 0.0041. También le da 0.0043. Quizás es para el denominador, el denominador para debería de salir igual, porque es Excel, está usando todos los datos, o bueno, una cantidad de números grandes para la redondeo de computación.
Ya tenemos, ahora ya logramos converger el ciclo. Ya tenemos fanning, ambos fanning, y ya tenemos un valor de G ajustado, por lo que ya podemos calcular un Reynolds real y saber si estábamos en lo correcto de que si era turbulento o laminar. El Reynolds va a ser igual a la velocidad de masa superficial ajustada por el diámetro en metros sobre la viscosidad. Y el Reynolds era de 5.282.173. ¿Es laminar o turbulento? Sí. Turbulento. Al tener ya el factor de fricción de Fanning real, nos podemos regresar a nuestro primer ciclo iterativo para ajustar la presión crítica. Porque recordemos también que ese valor de presión crítica que teníamos era con un Fanning que no consideraba el Reynolds, pero ahora como ya lo consideramos, metemos el Reynolds, iteramos nuevamente y encontramos una presión crítica ya real. Este por Aquí este está. por este. 18, ¿no? Ajá. Porque el valor que teníamos era de 223. Si quieres, para no mover ese ciclo iterativo que está ahí, lo que podemos es volverlo a realizar ya con un valor, ¿cómo se dice? Entre viscosidad. Más puntual, ¿no? Entonces nos traemos el valor de fricción de Fanning, R10 lo copiamos diámetro, ok. y lo pegamos. E introducimos lo mismo que está en verde: 4 por el factor de fricción de Fanning por la longitud, que son los 100 metros, sobre el diámetro en 16.09. Eso es lo que debemos de ahora ajustar, porque está ajustado el ciclo iterativo a 15.94. Y esto, pues lo que está aquí. E1 sobre, vamos a dejar la presión 2 crítica aquí aparte, vamos a poner aquí un valor a P2 crítica nuevo o corregido, que ahorita voy a introducir. Obvio me va a decir división entre 0, es P2 crítica corregida. Y vamos a iniciar el valor que tenemos anterior para que nuevamente no nos haga un error. Menos 2 por logaritmo natural de P1 sobre P2 crítica, P1 sobre P2 crítica corregida, menos esa, y nuevamente el solver, damos la función objetivo del ciclo que ya ajustamos, que ahora será donde está la presión 2 crítica corregida, igual minimizamos, y ahora nuestra celda cambiante será la presión 2 crítica corregida que le estamos aplicando. Eliminamos la restricción anterior, agregamos la restricción, que ahora esto será igual a nuevo, y le damos resolver y aceptar, y ven, ya no hubo mucha variación de 223.93 223.08. Es muy pequeño lo que varía, ni en 1 kilopascal. Y ajustamos 1609, 1609. Va a decir, no, pero al final se los dos y aquí uno sí por la diferencia de error. El método que está utilizando Excel
considera que a ese valor ya su error es despreciable y por eso ya se detiene de hacer el ajuste de esa manera. Ya es algo que no podemos mover nosotros como tal en Excel. También se puede utilizar una diferencia del error al cuadrado. Estamos dando dos ecuaciones, elevamos al cuadrado y ese es nuestro objetivo. Utilizamos y le damos el cambiante que va a ser y las restricciones que tienen que ser. Y es la forma de resolver con el error al cuadrado. Vale. Vuelvo a introducir la ecuación que está acá, esta ecuación de arriba, lo vuelvo a introducir, pero ahora al factor de fricción del palo que está acá es el nuevo que ya traje de segundo ciclo y para no jalar, para ver, para dejar los valores que hayamos encontrado ahí, no lo jalo, sino lo copio de la tabla, igual la B2 que está aquí. Es una nueva para que los valores anteriores se queden y veamos la variación, porque luego se pierden y ya se pierden en el no vimos qué tanta diferencia hay. Que no es mucho, es insignificante, pero pues aún así Que recuerda que tenemos sobre F a costo 5. No usa ningún valor. La función de objetivo es donde se encuentra mi variable de interés, en este caso es la celda donde tenga mi No he sacado nada de eso. y la celda cambiante es la celda que estoy buscando, que es la crítica. Y las restricciones es que mis dos términos del primer miembro y el segundo miembro de la ecuación sean iguales. O podríamos establecer como función de objetivo la diferencia del cuadrado con las mismas características, minimizar, celda cambiante y restricciones ya mencionadas. Y listo. El problema sigue, porque hay que nos pide calcular a cierta temperatura, cierta no sé qué cosa, los valores, ¿no? Incluso podemos calcular en crítica. Porque aquí tenemos que una fórmula. Vean, en crítica es igual a P2 crítica sobre P1 por de raíz cuadrada por P1 por densidad. La densidad del estado 1, es decir, de donde surge a 1 megapascal a esa temperatura, ya que la densidad cambia. Entonces, pero ya no es necesario, porque ya son cuestiones, eso ya lo viene por mecánica de fluidos. Aquí nada más nosotros nos interesaba ver cómo utilizar un método de optimización, que en este caso es no lineal, que rige no lineal, para poder encontrar el valor al problema en el que teníamos. Ustedes ya no es la primera vez que utilizan el solver, ya antes lo han utilizado, pero el solver es muy aplicado a diversos problemas de ingeniería que tenemos de este tipo. Es optimización más que nada. Es la búsqueda del valor que desconocemos. Otra cuestión. En teoría de optimización existen óptimos globales, óptimos locales. ¿Qué significa esto? Al ser no lineal, puede que existan más valores que satisfagan la ecuación, pero puede que los otros no tengan un significado real en el problema y por tanto se van descartando. O también, cuando agregamos restricciones, delimitamos al método numérico a la región de búsqueda para encontrar este óptimo global. Y ya dependerá de nosotros la decisión que tomamos, si nos da uno, que ni al caso. Es como, por ejemplo, en la raíz cuadrada, en la ecuación cuadrática, la fórmula general, nos da x1 y x2. Hay veces en que nos da espejo, que nos da en positivo y en negativo. Y quizás sí, como solución matemática, tiene los raíces, los ceros de la función, pero como solución real, porque quizás
sea aplicado a un problema real, el valor negativo no tendría un significado real y el positivo sí. Entonces, pues se descarta el negativo y se toma el positivo. O sea, eso se refieren como óptimos globales y locales. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Quién es la función objetivo? ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Cuál es su variable cambiante? El problema nada más se dice mediante iteraciones el resultado está. O si acaso te dice el resultado, luego te dice se resuelve mediante un proceso iterativo. Te dice nada más. Nada más, no te dice nada más. Y se pasa quizás al último dato que era el que nos estaba pidiendo, que eran los datos a ciertas características del grupo volumétrico que quería encontrar. Ya no voy a explicar nada más. No sé, casi no tiene nada más. Pero sí, la gran mayoría de los libros no te dicen real, por ejemplo. Sabes que no te lo van a explicar porque tú debes de saber cómo hacerlo. Ellos están diciendo, hazlo. ¿Cómo? Tú sabrás, tú eres el ingeniero. Es tu tarea, es tu reto. ¿Sí? ¿Preguntas? Si se dan cuenta, si tienen problemas, nada más creo que es que puedo meter los datos a Excel, paréntesis, jerarquía de operaciones, que es lo que nos cuesta. Ya les mencioné, cuando tengan una ecuación extremadamente grande, se divídanla en varias operaciones para que no se vayan a equivocar, ya que, pues, como dice, hay un dicho que dice, hasta la mejor cocinera se le va a tomar el tiempo. O sea, no significa que, por ser muy experto no puedas equivocar, no, al contrario. Puedes equivocarte, porque como es en un solo renglón toda la operación y luego tratas de poner paréntesis y paréntesis para tratar de separar operaciones, se pierde la forma de escritura, uno se confunde. Ya uno no sabe dónde es el error. Bien, pues ya el ejemplo aquí lo concluimos y ya mañana iniciaremos. ¿Preguntas? Esto va para Santa Mónica. ¿Qué evidencia es? Es la C, no sé, la B, busquen datos de flujo estrangulado, no sé si les pide la evidencia.